Bueno, pues buenas noches a cada uno y a cada una de ustedes. Eh, Nuevamente, ¿verdad? En otra sesión más. Primero, como siempre, a darle gracias a Dios porque nos da vida, porque nos permite estar acá y con salud, que es lo esencial, ¿verdad? Darle gracias primeramente a Dios por ello. En esta clase vamos a estar hablando un poquito de tres temas que son bastante interesantes en su aplicación. La función DIASLab, que vamos a ver en qué consiste, cómo aplicarla y qué es lo que debemos de tomar en cuenta para poder interactuar, para poder trabajar con lo que es esta función. Vamos a estar trabajando un poco eh, al, al crear, digamos, un formato como nosotros lo hemos hecho a lo largo de estas 6 sesiones en las cuales hemos estado trabajando. Eh, Hemos estado trabajando formatos dinámicos prácticamente. Esta parte de este tema viene siendo un complemento de ello, ¿verdad? En donde nosotros vamos a ir poniendo en práctica o vamos a poner en práctica lo que hemos estado eh, trabajando prácticamente en estas 6 sesiones. Y uno de los temas principales donde nosotros debemos de ponerle mucha atención es el trabajo con lo que son las tablas dinámicas. Que para muchos, al momento de trabajar con una tabla dinámica, podemos tener la característica de que la información que nos muestra puede tener ciertas peculiaridades, digámoslo de esa forma. Cómo nosotros poder configurarla, qué podemos trabajar con lo que son las tablas dinámicas. Parte de todo eso es lo que nosotros vamos a comenzar a ver de aquí a las sesiones que nos hacen falta, ¿verdad? Y poder implementar de una manera adecuada lo que son las tablas dinámicas, que para muchas empresas el dominio de este tipo de temas es un plus para poder trabajar, digamos, en los formatos. Así que vamos a hablar un poco de ellas, cómo configurarlas, qué debemos de tomar en cuenta, qué características tiene. Eh, Todo eso lo vamos a estar trabajando en lo que es esta jornada. El objetivo general, como lo hemos estado viendo clases anteriores, es que nosotros conozcamos y comprendamos la estructura y la aplicación de las fórmulas y funciones avanzadas que tiene Microsoft Excel para el desarrollo de hojas de cálculo automatizadas en un periodo de 20 horas. El tiempo que dura el curso, ¿verdad? 20 horas, en la cual nosotros vamos a poder implementar, poder trabajar hojas de cálculo automatizadas, así como hemos ido trabajando con las diferentes funciones. El objetivo específico, el objetivo de la clase, pues generalmente lo vamos a tomar en cuenta que hay tres objetivos. Uno de ellos es que nosotros comprendamos la estructura y la aplicación de la función DIASLab. ¿Para qué la podemos utilizar? ¿Qué parámetros debemos de tomar en cuenta para poder interactuar con lo que es esta función? El otro objetivo, diseñar, estructurar e implementar formatos utilizando las hojas de cálculo. Formatos automatizados, ¿verdad? Así como lo hemos estado trabajando, lo hemos estado viendo. Parte de todo el trabajo que nosotros generamos, de cierta manera, tenemos que tratar de volverlos automatizados para que al ingresar información, digamos, a la base de datos de manera automática, toda esa información puede verse reflejada, eh, digamos, en un pequeño resumen que puede generarse al momento de interactuar
con los formatos o las hojas de cálculo que estamos trabajando. Y pues comprender la estructura y aplicación de las tablas dinámicas. De que posiblemente para la mayoría interactúa con lo que son las tablas dinámicas. Vamos a hablar un poquito con ellos de igual forma, ¿verdad? Bueno, incluso para todos, si tienen cualquier tipo de duda o alguna forma de reorganizar los datos de su trabajo, podemos ver cómo poder ayudarles. En mi caso, al poder, digamos, hacer más fácil el trabajo de ustedes al momento de interactuar con lo que son las tablas dinámicas. Ok, antes que todo voy a dejar de compartir un momentito. Ahorita vemos poquito, ¿verdad? Si gustan los que estamos ahorita, ayúdenme habilitando su cámara, por favor, para poder tomar captura. Dina, estaba bonito su fondo de... estaba bonito ese fondo en el espacio. Ok, vamos a ver si... Ok, Alcira, en su caso está bien. Vamos, ya se incorpora otra compañera, vamos a esperarla. Hola Carla, bienvenida, buenas noches. Ahorita voy a tomar la captura, a ver si me apoya habilitando su cámara, por favor. Katia, no sé si para usted también le es posible o si tiene algún inconveniente. Ok, gracias. Ok, vamos a ver. Vamos a ver ahorita una sonrisa. 1, 2, 3. Ok. Permítanme, vamos a ver. Ok, gracias. Ok, vamos a continuar entonces. Entonces, esa es parte de lo que vamos a tomar en cuenta, ¿verdad? Con respecto a los objetivos. Ahora bien, al hablar de la función DIASLab, ¿para qué sirve comúnmente esta función? Cuando nosotros interactuamos o cuando nosotros vamos a trabajar con lo que es la función DIASLab, nos va a permitir o nos va a ayudar a poder obtener el número de días laborales entre un rango de fechas determinado. ¿Qué significa eso? Nosotros podemos identificar, podemos trabajar que las fechas determinadas del primero, un ejemplo, de 1 de octubre al 31 de octubre, cuántos son los días que nosotros vamos a trabajar de ello. Nos va a permitir trabajar esa forma. Si en un dado caso podemos incluso
obtener el número de días trabajados descontando fechas en específico como vacaciones, por poner un ejemplo. Todo eso nosotros podemos utilizar lo que es la función días-lat. Nos dice también que esta función nos permite especificar un conjunto de días de vacaciones, lo que les mencionaba, que serán excluidos de los días laborales contabilizados. Para poder trabajar con lo que es esta función, hay 3 valores o 3 argumentos con los cuales cuenta la función. El primero que nosotros vamos a tomar en cuenta es la fecha inicial. Si ustedes ven, es un valor obligatorio. De que la fecha inicial es la que nosotros vamos a indicar para que Excel comience a partir de esa fecha a contabilizar la cantidad de días hasta la fecha final, que son 2 valores obligatorios. Posteriormente está la opción vacaciones, que es opcional, que nos dice que el conjunto de una o varias fechas que serán excluidas del calendario de días laborales. La función días-lat contabiliza los días laborales de lunes a viernes, nos dice, y excluye los fines de semana. Eso es lo más esencial que nosotros debemos de tomar en cuenta cuando vamos a trabajar con lo que es este tipo de función. Ahora bien, si nosotros lo vemos al momento de aplicarlo, bueno, aquí en el encabezado nos dice enero, vamos a poner octubre del 2020 al 31 de octubre le vamos a colocar. Siempre el año 2020. Entonces, cuando nosotros trabajamos o implementamos lo que es esta función, decíamos que era aquí octubre y aquí también el 31 de octubre. Con respecto a los días laborables. Si nosotros, al momento de implementarlo, días-lat, la fecha inicial, separo y coloco la fecha final. Una función muy práctica al momento de implementar, y ahí nos dice cuántos son los días laborales de esa fecha. ¿Qué pasaría si en el caso que había puesto anteriormente de agosto? ¿Qué pasaría con esto? Prácticamente, si nosotros vemos con el ejemplo en agosto, podemos identificar cuántos son los días laborables. Ahora bien, dentro de estos, debemos de tomar en cuenta de que aquí hay que descontarle la vacación generalmente. Hay que descontar la vacación para que no se tome en cuenta. Ok. Entonces, cuando nosotros implementamos o trabajamos esta función, tomando como ejemplo esto, tenemos aquí este valor o esta otra forma. Con este resultado, dice, puedes comprobar que se han excluido los sábados y domingos. Ahora incluiré una lista de días de vacaciones de la siguiente manera. En este otro ejemplo, si nosotros vemos
al momento de poder implementarla, comúnmente para muchas empresas, de cierto modo, se pueden tomar los 5 días completos de vacación. Pues en el caso, al momento de implementarlo de esta forma, los días laborables, implementamos la misma función. Igual, días lab, la fecha inicial, pues un ejemplo, el 1 de agosto. La fecha final vamos a colocar, en el caso, el 31 de agosto. Pero tenemos acá el dato de vacaciones. Al momento en que nosotros trabajamos con este dato de lo que son las vacaciones, podemos seleccionar el rango completo. Al hacerlo de esta forma, pues generalmente la función en sí va a identificar, a reconocer las fechas pertinentes y nos va a indicar cuántos serán los días que se van a trabajar de ese mes en particular. Como ven, al momento de implementar esta función, no tiene, digamos, una gran dificultad al momento de que se implementa, pero sí debemos de tomar en cuenta qué valores son con los cuales nosotros vamos a estar trabajando. Eso es lo esencial al momento de implementar esta función. Que una forma de poderlo aplicar es que nosotros le indicamos o indiquemos al programa los meses, el mes completo. Y nos va a indicar cuántos son los días laborables. Si fuera con vacaciones, indicamos las fechas de vacación y de esa forma nos va a mostrar el resultado. Por supuesto, esta parte comúnmente solo lo gozan empleados de gobierno, ¿verdad? O en algunos casos organizaciones sin fines de lucro, en las cuales se puede aplicar este tipo de fechas de vacación. En el caso de la mayoría de empresas privadas, trabajan la mayor parte de los días. Pero bien, esa es una forma de cómo poder aplicar básicamente esta función de días largos. No sé si tendrán algún comentario, alguna pregunta, alguna duda. ¿No tendrán preguntas? Oh, claro, Albert. Ok. Una función, como les comento, bastante básica. Al momento de aplicarla, no hay mucho que podamos nosotros tomar en cuenta, ¿verdad? Voy a ver acá. Por si alguien no ha registrado su asistencia en Classroom, recuerden, importante, que es parte del control que llevamos nosotros como los instructores. Les coloco, acá. Les coloco ahí en general el link para que puedan registrar su asistencia, por favor, porque habemos 12 y todavía faltan 2 que no me han registrado asistencia. Bueno, 3 no me han registrado asistencia porque ya me apareció un duplicado acá. Lo voy a eliminar. Así que pido de su apoyo para que me puedan registrar su asistencia. Sí.
Ok, entonces, pues al trabajarlo eso no vemos que no hay mucha ciencia, es bastante fácil poder implementar lo que es esta función. Ok, se comparte. Ok, ahora, trabajar con lo que son las hojas dinámicas. Al trabajar con las hojas dinámicas, pues prácticamente es algo que nosotros hemos implementado al momento de realizar ciertas acciones. Cuando llamamos, un ejemplo, un valor que está en otra hoja, a eso nosotros le podemos llamar una hoja dinámica. Que los datos con los cuales trabajamos no necesariamente están en la misma hoja de trabajo, sino que están en otra hoja diferente. Entonces, cuando nosotros aplicamos esto, nos dice que la hoja dinámica consiste en la interacción de una hoja de cálculo con otra, en la que la hoja A extrae información de la hoja B para procesarla de forma independiente sin que los valores originales sean alterados. A eso se refiere. Al momento de trabajar, de implementarla, podemos mencionar que de igual forma, ¿verdad? Bueno, este ya nos habla de la tabla dinámica. Si nosotros vemos la implementación de lo que son las hojas, ahorita les estoy compartiendo. Ok. Nos dice que utilizando las hojas de color celeste, vemos que en el caso son 4, ¿verdad? Tomando en cuenta esta hoja de las indicaciones, nos dice que debemos de utilizar la función buscar V para encontrar según la categoría el tipo de curso y el precio. Dichos datos se colocarán en la hoja de alumnos. Ok. Tenemos categoría. Aquí tenemos categoría. Y nos dice que deben de colocarse en esta de alumnos. Ok. Aquí voy a ir preguntando. Ustedes me van a ayudar a resolver este ejercicio tomando en cuenta lo que nos dice acá. Donde nos dice, vamos a utilizar la función buscar V para encontrar según la categoría el tipo de curso y el precio. Y esos datos se colocarán aquí en lo que son de la hoja de alumnos. Vamos a ver, José Luis. ¿Cómo podríamos encontrar según la categoría el tipo de curso utilizando la función buscar V? Vamos a ver si nos apoya. Encontrar encontrar el curso en una categoría o como, o al revés. Vamos a utilizar la función buscar V ¿Sí? para, según la categoría, nos dé el tipo de curso. La categoría 1, los cursos de Microsoft Windows. La categoría 2, pertenecen todos los cursos de Microsoft Excel, de Word. En la categoría 3, todos los cursos de Microsoft Excel. Y la categoría 4 de AutoCAD.
¿Cómo Ok, utilizaríamos acá? si utilizamos la opción buscar V, tendríamos que colocar o sea, el igual, la opción buscar V. Y el valor buscado tendríamos que seleccionar la tabla o el rango en donde están los datos que queremos seleccionar. Por ejemplo, ahí en categoría, o sea, yo seleccionaría la tabla de la hoja de categoría. De Ese es el acá. valor. No, esa es la matriz a buscar, pero el valor buscado tendría que ser la categoría. Por ejemplo, podríamos buscar categoría 1 en la matriz que está en la hoja categoría. Sería esta, dice. El valor buscado. La matriz buscar. La matriz a buscar, ajá, sería en la hoja categoría, seleccionaría pues toda la tabla. Toda la tabla. Ok. ¿Qué indicador de columna se utilizaría? Sería la columna 1. 1. Ajá. ¿Y el ordenado? Yo pondría 0. 0, que es lo mismo que elijamos falso, que es la coincidencia exacta. ¿Sí? Creo Ok. que así podría funcionar, creo. Ok, perfecto. Vamos a decir que la estructura de la función, cómo está estructurada, cómo en el caso José Luis la mencionó, está en un 99% bien. Voy a darle Enter. Categoría, sí buscó la categoría, pero devolvió, en el caso acá, el mismo número de la categoría. Recuerden, y esto es en general, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos la selección, cuando nosotros hacemos lo que es la selección de una matriz, voy a ocupar este acá. No, perdón, era este. Quiero ver algo, permítanme. Esta es. Voy a ocupar esta aquí así. Cuando nosotros hacemos una selección de una matriz, como este ejemplo, aquí es donde mencionamos nosotros que todo esto es la matriz. Todo eso es la matriz. Vamos a ponerle aquí matrix, la matriz. Ahora bien, dentro de esta matriz, recordemos que cuando nosotros seleccionamos el rango, independientemente si hay 1, 2, 3 o más columnas antes de la tabla, la función buscar v empieza a contar según la matriz seleccionada el número de filas, de columnas. Entonces, esta es la columna 1, la columna 2 y esta sería la columna 3. En el caso del ejercicio que José Luis en indicador de columna nos indicó que es el número 1, lo que hace la función es, ok, dentro de la matriz, la columna 1 está representando a la categoría. Por tal motivo, el resultado que nos arrojó fue ese mismo de la categoría. Aquí deberíamos de colocar la columna, el indicador de columna 2, que ese indicador de columna 2 está representando los cursos, que son los valores que nosotros necesitaríamos, nosotros necesitaríamos para que nos dé
el resultado. Eso lo debemos de tomar en cuenta siempre, ¿verdad? De que al trabajar con una categoría en particular, según la matriz que se ha seleccionado, así vamos a ir viendo el indicador de columna. Ok. Gracias, José Luis, por el apoyo en este ejercicio. Ahora bien, para el segundo, para lo que es el precio, pues prácticamente el mismo procedimiento. Igual, buscar V. El valor buscado siempre va a ser la categoría. La matriz va a ser toda la tabla. El indicador de columna, como ahora lo que estamos buscando es el precio, y dentro de la matriz que hemos seleccionado, el precio está en la columna 3, el indicador de columnas tendría que ser el número 3 y la coincidencia exacta. De esa forma ya tenemos el resultado. El curso de Microsoft Windows, categoría 1, tiene un precio de 160. Y ahí lo tenemos. Y así vamos haciendo uno por uno o aplicamos lo que es el autorrelleno para poder ir mostrando los resultados pertinentes hacia abajo. Calculan posteriormente el total que nos dice. Bueno, tenemos la tabla resumen. Para la tabla resumen, realice la búsqueda de los datos que se le solicitan. Siempre utilizando la función buscar V, pero en el caso le vamos a aplicar la función si-error. ¿Cuál es el objetivo de la función si-error? O aquí en general, vamos a aplicar la validación de datos. Si al aplicar la validación de datos, los valores vean que no están en la hoja que nosotros estamos trabajando actualmente, sino que está en otra hoja diferente. Pues prácticamente aquí vamos a llamar los datos que están en la hoja que se llama alumnos y nos define el rango con el cual se va a trabajar. ¿Vean? Y ahí tenemos los códigos. Recuerden de que el objetivo de aplicar la función si-error es para que si yo borro algo aquí, en lo personal, yo prefiero que las celdas queden vacías. Entonces, se va a aplicar la función si-error para que evalúe toda la función buscar V que se va a utilizar, que vamos a crear para que al interactuar con ella, al borrar un dato aquí, todo quede vacío. Ahora bien, este resultado, ¿de dónde lo vamos a tomar en cuenta? Lo vamos a tomar en cuenta de esta hoja alumnos. Según el código, necesito que nos dé, si vemos acá, el alumno, el curso, el precio, el número de horas. Entonces, el alumno, el curso, precio y el número de horas. Eso es lo que, y aquí es el total. Esos son los datos que vamos a mostrar. Esto ustedes lo van a realizar, lo voy a revisar cuando ustedes suban los ejercicios y es importante, se me había olvidado comentarles al inicio, que tratemos de subir los ejercicios este fin de semana, por favor, porque prácticamente ya solo nos quedan 3 días de clase, que
quiero tomarme un tiempito para poder revisar a detalle cada uno de los ejercicios. Algunos compañeros ya les había comentado la clase anterior, hay quienes ya subieron todos los ejercicios, hay quienes han subido 2, 3 ejercicios. Este fin de semana tratemos de subirlos todos, porque quiero tomarme mi tiempo para poder revisarlos y así colocarle la nota pertinente a cada uno. Así que voy a solicitarles de su apoyo para que tratemos de subirlos. Si tienen alguna duda, recuerden que pueden hacer la consulta pertinente. Ok, después de ese pequeño corte comercial, vamos a continuar. Entonces, esto es el ejercicio que ustedes tienen que realizar. Vamos a aplicar la función si-error con la función buscar v para que nos muestre, según el código, todos los datos correspondientes al propietario de ese código que hemos colocado en esa celda C2. Con esta parte de este ejercicio, de este tema, ¿tendrán alguna pregunta, duda o algún comentario? No, ok. Entonces, vamos a continuar. Vamos a continuar con el tema. Vamos a ver dónde está. Aquí. Las tablas dinámicas. Ya hablando de este tema. Un tema interesante. Nos dice que las tablas dinámicas son una herramienta que nos ayudan a poder realizar un análisis profundo de los diferentes datos que nosotros podamos estar trabajando. Podemos filtrar, podemos ordenar y agrupar la información de una tabla según como nosotros necesitemos o según cómo nos puedan estar pidiendo a nosotros la información. Mencionarles, ¿verdad? Y creo que todos lo tenemos claro, que cuando nosotros creamos una tabla en Excel, esa tabla es estática. Prácticamente esa tabla es rígida y en muchos casos solo va a ir permitiendo ingresando los valores sin tener un cierto porcentaje, digámoslo de esa forma, de ser dinámico, sino que se le llaman las tablas estáticas. Cuando nosotros implementamos, cuando nosotros trabajamos lo que son este tipo de tablas dinámicas, tiene la ventaja y tiene el detalle de que si nosotros tenemos claro, porque eso es lo principal, así como al trabajar con las funciones, lo primero que nosotros debemos de tener en cuenta es, o hacernos la pregunta, ok, ¿qué quiero de esta tabla? ¿Qué quiero que me muestre como resultado? Al hacerlo de esa forma, o al tener ya una idea clara de qué es lo que necesitamos, nosotros de esa forma podemos implementar lo que son las tablas. Ok, vamos a ver. Levante la manito. ¿Quiénes de los que están acá presentes trabajan con tablas dinámicas? Tienen que tener habilitada la opción de levantar la mano para poder saber quiénes son los que trabajan con tablas dinámicas. Sara trabaja con tablas dinámicas.
Bessie también, ok, perfecto. De ahí nadie más. Ok. Gracias. Entonces, va a ser interesante todo lo que vamos a estar viendo con los temas en particular. Y pues vamos a ver, en su caso, Bessie, más o menos, ¿cuál es el trabajo de la implementación que usted hace de las tablas dinámicas en su trabajo? A ver si nos comenta un poquito. Hola, buenas noches. Bueno, en mi caso me ayuda más que todo en resumir toda la información de una base para solo obtener la información que yo necesito para algún tipo de análisis. Ah, Es decir, ok. que de una base puede reunir varios datos, pero de eso solamente yo necesito 2 o 3 determinados y las tablas me permiten obtener esa información. Ok, perfecto. Gracias, Bessie. Y en su caso, Sara. De igual manera, por ejemplo, de una base de 50,000 registros, se me hacen que unos 10, sacando como un resumen total para un análisis. Ok, perfecto. Esa es la ventaja, miren. Y en el caso, Sara mencionó un detalle muy interesante y que se toma en cuenta o se puede hacer en general, de que si se trabajan con datos de miles, en un dado caso, la tabla dinámica tiene esa característica de que puede resumir según cómo, por supuesto, cómo nosotros configuremos la tabla, así es como puede resumir esos 50,000 ejemplo, datos que mencionó Sara, a resumirlo a 10 datos como ejemplo. Muy interesante la forma de aplicación. Nosotros vamos a comenzar a interactuar, a ver un poquito de ello, ¿verdad? Y mucha teoría, si ustedes, digamos, buscan en internet como ejemplo, donde todo se encuentra, pero no todo es cierto, en muchos casos, nos puede decir, hay un concepto en particular, donde nos dice que la tabla dinámica, en muchos casos o en muchos usuarios, les da miedo poder interactuar con ella. Porque cuando se habla de tabla dinámica, muchos usuarios tienen un concepto de que crear una tabla dinámica es lo más, digamos, experto que se puede ver, que es lo más difícil porque no es que sea la tabla dinámica, cuando en muchos casos no han tratado de trabajar con ellas. O no tienen una base o un conocimiento previo de cómo trabajan las tablas. Vamos a ver nosotros, según lo que vayamos trabajando, de que al momento de implementar las tablas dinámicas no es difícil. No es de tenerle miedo, porque la implementación es muy sencilla. Lo que sí, como les mencionaba, lo que debemos nosotros de tener claro principalmente es qué quiero hacer con los datos en mi tabla dinámica. Eso es lo primordial. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? ¿Cómo lo quiero hacer y para qué lo quiero hacer? Lo primero que nosotros debemos de hacer al momento de poder trabajar con la tabla, uno es, no es necesario seleccionar toda la base de datos. No es necesario. Podemos posicionarnos en una celda que esté dentro de los datos que yo quiero trabajar para mi tabla dinámica. Cuando lo hemos hecho, estamos dentro de un valor de la tabla estática, nos vamos a la pestaña o a la ficha de insertar
En esa pestaña o en esa ficha insertar, nosotros vamos a encontrar el comando para crear la tabla dinámica. Basta que le demos un clic a esa opción de la tabla dinámica y nos va a abrir o nos va a mostrar una pequeña ventana como la que ustedes ven en pantalla. Dentro de ella hay diferentes opciones con las cuales podemos trabajar. Lo primero es que seleccione una tabla o rango. Cuando nosotros ya estamos dentro, le hemos dado clic a un dato dentro de nuestra tabla estática, de manera automática, Excel va a seleccionar todo. Va a seleccionar todo de la tabla. Al tenerlo ya todo seleccionado, si es una base de datos que está dentro de, o vamos a trabajar con una base de datos que está dentro de la misma, del mismo libro, pues es fácil, ¿verdad? Solo nosotros decimos, seleccionamos y listo. Pero también nosotros podemos trabajar utilizando una base de datos externa que no necesariamente esté en el libro que vamos a trabajar o en el que queremos mostrar lo que es la tabla dinámica. Esta segunda opción tiene la característica que si el dato externo es removido de la ubicación de la cual se tomó para crear la tabla dinámica, hay muchas posibilidades de que nos genere un error la tabla dinámica que estamos trabajando. Por eso es importante que, bueno, yo lo recomiendo que si se va a trabajar con bases de datos externas, con fuentes externas, tratar de no mover el archivo raíz o el archivo origen de las tablas o de cualquier dato que nosotros trabajemos. Porque si lo extraemos, lo movemos de ubicación, Excel no va a encontrar esa ubicación y nos va a dar errores. Tengamos cuidado en ello. Ok, en el caso, pongamos en el ejemplo que la base de datos está dentro de la misma hoja que nosotros estamos trabajando, dentro del mismo libro. Nos dice, elija dónde desea colocar el informe de la tabla. Aquí tenemos dos opciones. Una de ellas es que podemos crear la tabla dinámica generando una nueva hoja de cálculo. ¿Qué quiere decir? En las etiquetas de hoja se va a generar otra más donde se va a mostrar el resumen de la tabla dinámica. Otra, como la segunda opción, es que nosotros indiquemos en qué celda, de qué hoja necesitamos que se muestren los resultados. Entonces, al tener esta parte, ustedes incluso ven, seleccionamos todos los registros del libro, que ya lo mencionamos, que eso si estamos dentro de la base de datos de manera automática, lo selecciona Excel. Posteriormente, si deseamos que se genere una nueva hoja, le damos clic en nueva hoja o seleccionamos la celda y la hoja donde queremos que se genere el resumen de nuestra tabla dinámica. Una vez nosotros hayamos indicado a dónde se va a generar lo que es el resumen de la tabla dinámica o el informe, como se le llama, vamos a ver que se nos va a generar un pequeño cuadrito como el que vemos en la parte izquierda, el que nos dice de tablas dinámicas. Eso significa, o eso es que cuando nosotros trabajamos
con este tipo de tablas, se genera ese informe o ese inicio del informe de la tabla dinámica para que, según los datos que nosotros vayamos agregando a los campos, en esa parte, en ese informe, se va a ir generando de manera automática nuestra tabla dinámica. Cuando trabajamos con lo que es la parte de la tabla dinámica, al lado derecho, comúnmente se nos va a habilitar la lista de campos. ¿Qué significa eso? De que se nos va a habilitar un pequeño panel que dentro de ese pequeño panel nos va a mostrar todos los encabezados que tiene la tabla o la base de datos con la cual nosotros estamos trabajando. En dicha base de datos, nosotros vemos que se le llama listas de campos. Ahí vamos a aparecer como el ejemplo, marca, producto, país, ciudad, año, unidades, total y ventas. Vamos a tomar en cuenta de que cuando trabajamos con estos datos en particular, todo eso lo tenemos que estructurar en la sección de campos, llamada selección de campos. Esta parte de la selección de campos es la parte, digamos que 50-50 para poder crear nuestra tabla dinámica. Y aquí es donde, perdón, aquí es donde nosotros vamos a tomar en cuenta de qué es lo que yo quiero hacer con mi tabla dinámica. ¿Qué necesito mostrar con mi tabla dinámica? Aquí lo vamos a tomar en cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué digo 50-50? Porque estos son la parte de los encabezados, todo lo que tiene la información pertinente de la tabla. Y esta segunda parte es cómo nosotros vamos a estructurar la tabla. Basta con tomar un valor, mantener sostenido y arrastrarlo según el campo en el cual yo quiera mostrar ese dato. Importante que cuando nosotros generamos el informe, debemos de buscar la manera que la tabla quede lo más pequeña, lo más resumido posible. Porque el objetivo es que si nosotros vemos los datos, sea un resultado, aquí está, y obtenerlo de manera rápida. Pero si la tabla se genera bastante extensa, pues casi cumple lo mismo que tener las tablas estáticas. Tenemos la ventaja con este tipo de tabla, que si yo coloqué un ejemplo, la marca, en las etiquetas de fila, pero se me genera demasiado demasiado grande, yo puedo cambiarlo a las etiquetas de columna solo arrastrándola. Y ahí podemos ir jugando con los campos para que nos dé de forma más resumida el informe que nosotros queremos mostrar. Dentro de todo esto, al momento en que nosotros vamos estructurando por medio de la lista y la selección de los campos, vamos a ir estructurando lo que es esta parte de la función. En donde, si nosotros vemos al momento de que la vamos a implementar, tenemos una parte del filtro. Esta opción del filtro nos va a permitir a nosotros, poder filtrar la información, filtrar ciertos datos que posiblemente no queremos que se vean en la tabla dinámica.
es un filtro normal como lo muestra al crear nosotros una filtración en una tabla estática. No es una gran cosa en ello, ¿verdad? Vamos a ver que según cómo se vaya estructurando en esta parte de los campos, si yo muevo una lista de acá a etiquetas de columna, por poner un ejemplo, eso se va a colocar en la parte superior. Si muevo un valor a las etiquetas de fila, lo muevo hasta este de acá, se va a agregar aquí. Y tenemos como último los valores, como ejemplo. En esta parte de los valores es donde se genera el resumen de los valores numéricos con los cuales nosotros queremos. Si fuera un resumen con valores numéricos, eso lo vamos a colocar exclusivamente en la parte o en el campo valores. Ahí lo vamos a estar interactuando, lo vamos a estar colocando. El ejemplo de las etiquetas de fila, como lo veíamos, contiene los campos que determinan las filas de nuestra tabla dinámica. Lo vamos a representar, lo vamos a ver que va a aparecer al lado izquierdo del informe que se genera. Las etiquetas de columna, esta área contiene todos los campos que se mostrarán como columnas en la tabla dinámica. Los valores, que son los tres que más comúnmente se utilizan, nos dice que son los campos que se colocarán como las celdas de la tabla dinámica y que serán totalizados para cada columna y fila, que es con respecto a todos estos valores que nosotros vamos a colocar en la parte acá de nuestra tabla dinámica. El filtro, pues, como les decía, los campos que se coloquen en esta área crearán filtros para la tabla dinámica a través de los cuales podrá restringir la información que se ve en la pantalla. Lo que les mencionaba, que si yo no quiero que se muestre cierto dato, yo puedo filtrar la tabla para que no se muestre. Y el ejemplo así es como nosotros podríamos ver lo que es la tabla dinámica. La selección de campos, como lo veíamos hoy ya directamente en el ejemplo, los filtros, las filas de la tabla dinámica, la columna y los valores numéricos. Y este es un ejemplo de cómo podría generarse o agregarse una tabla dinámica, en donde según la marca país y las unidades, me genera un informe. Yo en lo personal, digamos, lo que para hacer en la forma de las columnas, digámoslo así, la tabla más pequeña, yo lo que haría es mover la marca con el país y cambiarlas de etiqueta cada una para que los países Argentina, Bolivia, Brasil, Chile aparezcan como filas y solo estos tres marcas aparezcan aquí arriba como las columnas. Y de esa manera se reduce el tamaño para las columnas de la tabla dinámica. Sí se genera más para las filas, pero en lo personal para mí podría ser incluso hasta más compacto trabajarlo de esa forma. ¿Alguna pregunta o algún comentario que quieran realizar? ¿Preguntas o comentarios? ¿No? Ok. Todo bien hasta ahorita. Ok, gracias. Si gustan, tomémonos ahorita el receso. Tomémonos ahorita los 5 minutos de receso. Vamos a
a continuar después del receso, para que se puedan estirar ahí un momento.
Ok. Vamos a ver acá de continuar. En resumen, podríamos decir de que al trabajar con una tabla dinámica, nosotros podríamos estructurarla como este ejemplo, en donde podemos generar un filtro para que mostrar única y exclusivamente los datos que se necesitan, las etiquetas de fila para que muestre los valores o muestre datos en forma de fila, las etiquetas de columna para que vaya mostrando también datos de esa manera, y pues con lo que son los valores que al momento de generarse toda la tabla dinámica pueda mostrar, digamos, de forma sencilla, digamos, los totales, si fueran necesarios, de trabajar con esa tabla dinámica. Ahora bien, la tabla dinámica tiene la característica de que al implementarla, al poder trabajar con ella, hace el resumen que si encuentra nombres iguales, lo consolida. Solo muestra un valor, pero hace la sumatoria, digámoslo de esa forma, de todos, en el ejemplo de este ejercicio, de todas las cantidades, según el vehículo con el cual se va a trabajar. En este ejercicio, la indicación es: realice tabla dinámica que muestre los totales de cada vehículo descrito en la tabla estática. Una tabla dinámica muy sencilla. Ahora bien, al generarla, una de las cosas que yo les mencionaba era que podíamos darle clic a lo que es cualquier celda que esté dentro de la tabla. Nos decía de que nos íbamos a lo que es la ficha insertar. Aquí en la ficha insertar encontramos los datos de las tablas dinámicas. Ahora, aquí podemos encontrar dos opciones. La primera, que es la utilizada, nos dice de que esta tabla dinámica permite disponer y resumir fácilmente datos complejos en una tabla dinámica. Información puede hacer doble clic en un valor para ver los valores detallados que conforman el total resumido. La otra opción es como para una recomendación, digámoslo así, de trabajo con las tablas. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es trabajar con la primera opción. En esta primera opción, al poder elegir acá, nos muestra los datos. Nos dice ahí, seleccione los datos que desea analizar. Seleccione una tabla o rango que están dentro o están en el mismo libro. Ahí lo tengo seleccionado. Lo tengo seleccionado acá. Ahora, elija dónde desea colocar el informe de la tabla dinámica. Aquí, como les decía, nosotros podemos utilizar para que genere la tabla dinámica en una nueva hoja, o en un dado caso poderla generar desde una ubicación en específico. Vamos a probar con esta primera opción. Al dejarla así, le damos a aceptar
de forma automática nos va a generar una etiqueta que se llama hoja 1. Que si nosotros vemos esto de hoja 1, aquí nos genera la parte para el informe de la tabla dinámica. Y al lado derecho nos va a mostrar los datos que corresponden en el caso a la tabla estática con la cual vamos a nosotros a estar trabajando. Entonces, aquí pues básicamente lo que nosotros vamos a hacer es, la indicación nos dice de que debemos de generar una tabla que muestre los totales de cada vehículo. Entonces, voy a aumentar acá. Dejarlo aquí. Nos dice que debemos de generarles la tabla que nos muestre las cantidades. Voy a desplazar en el caso aquí las cantidades a los valores. Vean que se borra completamente todo lo anterior y nos deja el resumen o la suma total de las cantidades o de los valores. ¿Qué me solicitan? Los vehículos. Aquí pues, donde nosotros debemos analizar cómo lo necesito. Si necesito que vaya por medio de las filas, ahí no están, ahí están, ustedes ven. Etiquetas de columna, nos dice etiquetas de columna, auto, camión, camioneta, moto, ómnibus y el total general. ¿Podríamos dejarla así? Sí, está bien. No hay ningún problema. Podríamos cambiarlo de posición. Ah, miren, esa forma me gusta un poquito más. Me llama la atención trabajar la tabla de esta forma, porque ya tengo un mejor panorama de los datos de cómo los quiero trabajar. Cambio a las columnas, vean. Podríamos dejarlo así, pero para mí creo que no me gustaría trabajarlo así. Ahora bien, quiero cambiarlo. Pero si vemos, ya no tengo la lista de campos para poder trabajar. ¿Por qué creen que habrá pasado eso? Fernando, ¿por qué cree que ya no se me muestran las opciones de la lista de campo acá, al lado derecho? ¿Por qué cree que pueda suceder eso? Franklin, ¿por qué cree Alex, que... lo que pasa es que le desaparece la tabla donde están los datos a mano derecha de su pantalla porque usted no está posicionado dentro de la tabla donde se está haciendo el resumen, o sea, la tabla dinámica. Exactamente. Exactamente. Gracias, Franklin. Tenemos que estar dentro de nuestra tabla dinámica, en el caso aquí del informe de la tabla dinámica, para que se nos habiliten la lista de campos. Si le damos clic fuera de los datos de la tabla, se nos va a ocultar. Le damos clic, fácilmente nos vuelve a colocar acá. Ahora, decíamos que esta de vehículos va a ir aquí en las etiquetas de fila. Nosotros vamos a encontrar dos pestañas que son parte de las herramientas de la tabla dinámica. Una de ellas
es la pestaña Diseño. Esta pestaña Diseño generalmente nos va a servir especialmente para poderle cambiar la estructura, digámoslo, a la tabla. Un ejemplo, puedo aplicarle un estilo diferente a mi tabla. No quiero que se vea de ese color tan básico, digámoslo de esa forma, sino que sea un poquito llamativa. Si encontramos una que nos guste a nosotros acá, se la aplicamos. Ya llama un poquito más la atención según lo que necesitemos. Podemos ver, lo voy a aplicar de esta otra forma. Me gusta cómo se ve de esta otra forma también. Y así nosotros podemos ir analizando. Será de esta manera, aquí, trabajarlo de esto, que se vea todo de acá. Nosotros podemos ir eligiendo según cómo lo necesitamos, que se vaya mostrando nuestra tabla. Un ejemplo yo lo voy a dejar con este de acá. Ok, entonces, esto es lo que me genera la tabla, la tabla cuando trabajamos con todos estos valores. Vean de que si nosotros vemos, hay 20 registros, poquititos para lo que es en sí la tabla dinámica. Pero dentro de estos 20, únicamente lo resume a 5. Y lo que hace es la sumatoria de cada uno de ellos y ese es el resultado que nos da. Mire, pero me pidieron que agregara otro valor más. Muy sencillo, muy fácil. Nosotros, un ejemplo, semana. La parte de mes no, porque prácticamente si nosotros vemos el mes, es solamente enero. Pero me está pidiendo el dato, un ejemplo de semana. Puedo colocar semana aquí y me la genera de forma automática. Podríamos nosotros, en un dado caso acá. Voy a ver. Pues no me va a funcionar lo que quería hacer. Va a reconocer los otros valores. Pues no. Quería ver si solamente me reconocía de aquí para cambiarlo. Vamos a ver. Ahí está. Aquí sí me va a funcionar. He seleccionado el rango para poderle cambiar el nombre a todos los valores. Ya van a ver por qué. Semana 2. Vamos a colocar semana 3. Estamos reemplazando los valores. Y semana 4. Ahí está. Ahora bien, aquí, si nosotros vemos la tabla, todavía mantiene los valores originales. Nosotros podríamos programar aquí para que cuando yo le dé clic a la hoja donde se genera la tabla dinámica, todo cambio generado en la tabla raíz sea aplicado de forma automática aquí. Por supuesto, para hacer eso, utilizamos lo que son las macros. Una forma de trabajarlo es grabando el procedimiento. Otra forma, ya un poquito más especializado, digámoslo de esa manera, es ingresando a lo que es Visual Basic, que nos da la aplicación de Office, y ahí aplicarle la configuración. ¿Para qué?
Yo hice los cambios de los nombres aquí. Ah, pero aquí me faltó, miren. Voy a hacer ese cambio porque solamente dejé semana y tiene que ser semana 4. Ah, no encontró. Tengo que colocar semana. Uy. Y voy a agregar. No me va a complicar. Ahí está. Ok. Entonces, eso. Podemos programar para que al darle clic, un ejemplo, a hoja 1, todo cambio sea actualizado. Y automatizamos mucho más nuestro trabajo. Pero en el caso aquí no se ha actualizado de esa forma. Aquí tenemos que hacerlo manualmente. ¿Qué hacemos nosotros entonces para actualizar todos los datos ingresados en la tabla estática y que se generen en la tabla dinámica? Nos vamos a lo que es la ficha analizar de las herramientas de tabla. En esta opción de analizar encontramos actualizar. Nos dice que obtiene los datos más recientes desde un origen conectado a la celda activa. Le damos en actualizar y vemos que de manera automática ahora cambia todo. Vean. Ah, mire, quiero que se vea también en las filas. Puedo colocarlo ahí. Y me genera la tabla de esta manera. Pero quiero que las semanas aparezcan arriba y los autos abajo. Solo hacemos el cambio aquí en los campos. Hacemos los cambios de posición. Vean, y de manera automática se cambia. En la semana 1 nos dice cuánto fueron las cantidades. En la semana 2, cuánto fueron las cantidades. Según los vehículos. Pero si no la quiero, un ejemplo así, aquí en los campos, en las etiquetas de fila, puedo arrastrar nuevamente las columnas hacia donde lo necesito. Y tenemos ahí nuestra tabla dinámica. No sé si tienen alguna pregunta o comentario. Buenas noches. Mi pregunta es, y en ese caso, ¿cómo se ocupa el filtro? El filtro. ¿Cómo aplica ahí en ese ejercicio? Voy a colocar un ejemplo. Semana aquí en filtro. Voy a generarlo 2 veces. Acá. Aquí está. Bueno, de aquí para acá. Filtros está ahora en semana. Al tenerlo de esta forma, aquí, si vemos que ahora aquí está el filtro, si yo quiero verlo de semana 1, ahí nos da los resultados. En la semana 2, nos cambian los valores. Esta es la forma de cómo, para este ejercicio básico, no es mucho cómo se pueda ver, solo más que todo en los cambios que podamos generar en la suma, pero aquí es donde lo podemos ver. Si lo coloco nuevamente aquí, lo tenemos de esta forma. Ok. Gracias. Ok. Vamos a ver en otro ejercicio de ya cómo se aplica más directamente para poderlo generar. En el segundo ejercicio nos dice que debemos de crear 3 tablas. La primera, cantidad de personas por departamento, cantidad de personas por departamento y delegación, y una suma de sueldo por departamento.
Aquí nos dice que deben de estar en la misma hoja. Podemos trabajarlo directamente aquí. Ok, el primer paso es darle clic a la tabla estática. El segundo paso es generar la tabla dinámica. Voy a generar la tabla dinámica. Ahora, como la indicación me dice que debemos de estar en la misma hoja, que las tablas tienen que generarse abajo de la tabla raíz, voy a elegir una hoja de cálculo existente, le doy clic a esta parte que eso nos despliega de la ubicación y voy a seleccionar la celda donde necesito que se me genere el informe. Le vamos a dar aceptar y aquí ya tengo parte del informe generado. Nos dice que la cantidad de personas por departamento. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Un ejemplo. Coloco aquí Administración Comercial y Marketing. Eso nos genera la parte de lo que es el departamento. Ahora bien, ¿qué debemos de tomar en cuenta? O en el caso aquí, el análisis que tendríamos que hacer es ¿qué otro valor de aquí de la lista de campos deberíamos de utilizar para que nos muestre el dato que necesitamos? ¿Cómo lo harían ustedes? Quisiera escuchar una opinión. Porque nos dice cantidad de personas por departamento. ¿Cómo calcularían la cantidad de personas por departamento? Alex, ¿Sí? yo lo haría quizás en etiquetas de fila. Ajá. Ahí sí pondría el departamento. Ok. Y para saber la cantidad de personas, con la suma, lo ponemos en los valores, solo que en vez de que nos sumen, le podemos contar. El del sueldo. El del sueldo, correcto. Usted lo colocaría aquí abajo. Ahí, correcto. Ajá. Solamente que ahí, en la suma, le doy clic y en vez de suma, le doy cuenta. Va, perfecto. Lo que nos menciona en el caso aquí Franklin es de que cuando nosotros trabajamos con las tablas dinámicas, los valores podemos trabajarlo por suma, podemos trabajarlo por cuenta, podemos trabajarlo por promedio, por valor máximo, valor mínimo, etc. Ahora, ¿dónde encontramos los datos que mencionó Franklin? Una de ellas es que aquí, en el campo valores, donde nosotros agregamos el dato acá, le damos clic a esa opción de valores. Si ustedes ven que al darle clic ahí, se despliega un menú con opciones, ahí encontramos el que nos dice configuración de campo de valor. Si elegimos configuración de campo de valor, nos abre esta pequeña ventana donde en efecto, como nos indica Franklin, aquí tenemos la opción cuenta.
¿Qué es lo que hace esto? Nos dice ahí esos valores. Vean. Ahora, ¿a dónde más podríamos encontrar nosotros estos datos? Si nosotros nos vamos a lo que es analizar, aquí en analizar vamos a encontrar nosotros el grupo lógico que se llama campo activo. Este de campo activo, vean que aquí mismo tenemos la opción de la configuración de campo. Si le damos clic, le damos un ejemplo promedio, nos va a devolver el promedio pertinente. Si vemos max, los valores máximos. Siempre tomando configuración de campo, que el mismo que está acá es el mismo que encontramos aquí en los valores, como nos indicaba Franklin. Como queremos saber los números, le damos cuenta, aceptar, y aquí ya tenemos la primera tabla. ¿Qué hacemos? Pues prácticamente solo le damos el formato que nosotros queremos. El segundo, la cantidad de personas por departamento y delegación. Voy a copiar esto para ponerlo aquí. En la segunda va a ser cantidad de personas por departamento y delegación. El mismo procedimiento, nos vamos aquí, damos un clic a cualquier dato dentro de la tabla, generamos la tabla dinámica para que la ubicación sea aquí un ejemplo y nos genera la primera parte de nuestro informe. Ok, ¿cómo harían para este segundo ejercicio? ¿Cómo lo haríamos? Vamos a ver, según cómo hemos hecho el primero, ¿cómo se haría para este segundo? ¿Quién me comenta? Licenciada Virginia, ¿cómo lo trabajaría usted este segundo ejercicio? Permítame. Es que tengo feedback porque tengo dos aparatos encendidos. A uno puede bajarle el volumen para que no le genere problema. Ok. Vaya, el mismo procedimiento en fila sería departamento. Lo arrastramos, ¿verdad? Lo arrastramos a la parte de filas, en valores el tema de cantidad por número de departamentos. Sueldo y haciendo el procedimiento de analiza y configurar campo. Ajá. Elegimos cuenta. Cuenta. Perfecto. Y de ahí el otro dato, perdón, que dijo que vamos a buscar, no lo escuché el otro dato. Delegación. En delegación, arrastramos delegación en valores también, creo yo. A valores. Ajá. No sería en columna. Podríamos colocarlo en columna. Vean. Prácticamente al trabajarlo de esta forma, si nosotros quitáramos un ejemplo acá, la delegación, ahí nos dice, ok, los departamentos, gracias licenciada por su apoyo, estuvo todo muy bien. Aquí
al trabajarlo de esta manera, solo nos muestra, ok, administración, comercial y marketing. Ahora bien, yo quiero saber cuántos de ellos están dentro de delegación. Veamos de qué nos habla delegación. No sé por qué esta tabla se hizo así pequeña. Delegación norte, sur, etcétera. Entonces, al colocarlo nosotros acá, la ventaja de aplicar de esta manera lo que es la tabla dinámica es que, aparte de indicarnos que para administración son 5, ya nos separa directamente quién pertenece a cada una de las áreas, o en el caso aquí de las delegaciones. En administración, en el centro hay 1, en el norte hay 3, en sur hay 1. En comercial, lo mismo, como en marketing también. Pues prácticamente aquí, ¿verdad? Lo mismo que hemos hecho anteriormente. Le damos el formato que a nosotros nos guste más aplicar. Y nos dice, el último, suma de sueldo por departamento. Suma de sueldo por departamento. Vean que el aplicar la tabla dinámica no es complicado, sino que lo esencial es seleccionar la base de datos, irnos a insertar, tabla dinámica, y elegir a dónde lo necesitamos. Eso es todo lo que de la tabla dinámica. Nos dice que entonces es la suma de sueldo por departamento. Lo que teníamos al principio, ¿verdad? ¿Qué era esto? Tenemos la sumatoria para administración, comercial y marketing. Ahora bien, un dato importante que nosotros debemos de tomar en cuenta es el siguiente. Para poder trabajar, vean que tienen muchos decimales aquí, demasiados. Nosotros podemos venir, seleccionar la tabla y desde las opciones aquí le quitamos y le dejamos la cantidad de decimales que necesitamos. Ahora bien, voy a volver a todos acá. Sin necesidad de seleccionarlos, siempre en la parte de analizar, en la configuración de campo, tenemos el apartado, llamémosle de esa forma, para el formato de número. Esta parte del formato de número nos habilita las mismas opciones anteriormente, o cuando le damos clic para que se despliegue el formato de celda, elegimos el formato que necesitamos. Al elegir el formato que necesitamos, le damos a aceptar. Aceptar, y de manera automática todos los valores, todo lo que necesitamos de la tabla es automáticamente modificado. Si nosotros quisiéramos saber por delegación de igual manera cuánto en qué compone cada uno de los salarios, ahí nos puede aparecer. Si lo queremos mostrar directamente aquí, también lo podemos hacer según como nosotros lo creamos conveniente. Y ahí nos va dando el dato de cada uno. Ok, lo voy a quitar porque solamente esto nos pide. Le aplicamos el formato. Ahora,
no sé si se habían fijado, pero al momento en que nosotros aplicamos o creamos lo que es la parte de la tabla dinámica, aquí nos aparecen etiquetas de fila, cuenta de sueldo, etiqueta de fila, etiqueta de columna, etiqueta de fila. No me muestra etiqueta de columna porque no hay ningún dato ubicado en la parte, en los campos de columna, en las etiquetas de columna acá. Por eso no nos muestra esa palabra. Pero si ustedes ven en este particularmente, así, aquí sí nos muestra para las etiquetas de fila, todos los valores acá, como también las etiquetas de columna, esa palabra como tal. Podemos hacer algo nosotros. Si nosotros nos mantenemos en la ficha diseño, nosotros vamos a encontrar el comando diseño de informe. Este diseño de informe podemos utilizar tres maneras, digámoslo así, los datos de la tabla. Mostrar en forma compacta, en forma de esquema o en forma tabular. Las tres formas de poderlo aplicar. Veamos la primera, ¿qué cambio genera en nuestra tabla? Mostrar en forma compacta. ¿Tuvo cambios? No tuvo ningún cambio que se vea directamente. Mostrar en forma tabular. Tuvo un pequeño cambio. Voy a darle control Z. Pero lo interesante es en el nombre etiqueta de fila. Vean lo que sucede con etiqueta de fila. Si elijo forma esquema, y ojo, que aparte de un pequeño cambio que tiene en la posición de los valores de los datos, el nombre cambia directamente ahora a departamento. Cuando trabajamos el diseño de informe en forma de esquema tabular, pues prácticamente lo mismo cuando el valor es pequeño como acá. Pero lo importante es que desapareció etiqueta de fila. Desapareció ese nombre y con cualquiera de estas aplicamos departamento. Lo mismo, un ejemplo para la segunda. Aplicamos mostrar en forma de esquema. Vean, departamento y la delegación. Este valor de cuenta lo va a mostrar comúnmente porque parte de la configuración que se le ha hecho a lo que es la tabla. Nosotros podemos, en un dado caso, hacer ciertas cosas con respecto a las bandas de las filas y las columnas, según cómo lo necesitamos. Si necesitamos un ejemplo, no repetir las etiquetas elementales, no genera ningún dato en particular, posiblemente por la cantidad de datos que se trabajan. Pero lo importante es que nosotros, vean, ya cambiaron etiquetas de fila, al poder trabajar una tabla dinámica de forma esquema o tabular, nos va a mostrar ya las palabras reales que componen los encabezados de la tabla estática. Y así como con este último, tipo esquema, y ya nos muestra los datos. ¿Preguntas? ¿Tendrán alguna pregunta, algún comentario? ¿Pregunta, comentario o hasta el momento queda todo claro?
Ok. Con este otro ejercicio. Con este ejercicio. Quiero ver ahí con mensajes. Ah, ok. Ok, con este ejercicio vamos a ver. Alcira, ¿cómo crearía usted la tabla para que nos muestre los valores resumidos tanto de productos, ciudad y ventas? Seleccionamos la tabla, Ajá. luego nos vamos a tabla dinámica. Insertar, ajá, tabla dinámica. Luego, bueno, ya no selecciona rango y hoja de cálculo existente. Si en el hecho que la necesitamos que se genere, recuerden, en la misma hoja. La misma. Pongámoslo un ejemplo aquí. Ahí lo vamos a generar casi a la par. Vamos a aceptar. Ahora que ya nos genera aquí el filtro, ¿cómo crearía usted la tabla? Con Tenemos que seleccionar ajá. los campos. Productos, producto. ¿A dónde lo colocaría? En fila. Va, pongámoslo en fila. Ajá. Vea que ya se nos genera una parte de la tabla dinámica. Ahora nos dice ciudad. ¿Dónde colocaría ciudad? Sería también en filas. En filas, ok. Otra manera de cómo se puede crear la tabla dinámica. Que todo vaya en una misma etiqueta. ¿Y para ventas? Eso sí sería valores. Valores. Ok, perfectísimo. Gracias, Alcira. Bueno, Vean, es otra forma de cómo poder generar la tabla dinámica. Que vaya todo en una misma etiqueta. ¿Es válido? Sí es válido hacerlo de esta forma. La característica, vean, que bueno, aquí le aplicamos nuestro diseño ya que nos gusta. Bueno, a mí me gusta, ¿verdad? Cómo se ve. Tipo esquema. Ahora aquí hay un detalle. Como estamos trabajando con 3 datos diferentes, si yo lo dejo normal, me muestra todo recto, digámoslo de esa forma. Pero si yo cambio a esquema, me mueve para que se pueda diferenciar el producto de la ciudad y posteriormente la venta. Pero en las etiquetas de fila que estoy trabajando con 2 valores, me lo separa. El primero acá y el otro me lo coloca hacia la derecha. Lo mismo podríamos ver que sucede con tabulador. Vean cómo va cambiando esquema, tabulador. Más que todo la forma de los colores. Podemos trabajarlo aquí. Podríamos, un ejemplo, voy a mover productos a las etiquetas de columna. Ya tiene otra vista, ¿verdad? Y puedo agregar país a las etiquetas de fila.
Pero primero es el país y después la ciudad. Solo hacemos el cambio. Y vean cómo va cambiando la posición del país, la ciudad, y posteriormente nos va a ir mostrando los resultados pertinentes. Y tenemos, con este otro ejemplo, otra tabla dinámica creada de una manera muy sencilla, ¿verdad? Ahora bien, una pregunta. Omar, si yo necesito a las ventas colocarle el formato de moneda, ¿cómo lo haríamos? Para el formato de moneda, no sé si se podría hacer de la manera que se hace con las celdas normales, pregunto yo. Sí, se puede hacer de esa forma. Porque si fuera así, sombreáramos los campos de números a los que les queremos poner el formato de moneda, irnos a inicio y colocar el signo de la moneda, en este caso el dólar. Perfecto. Aquí venimos y le colocamos moneda y lo tenemos. Ok, perfectísimo. ¿Es válido? Sí, es válido hacerlo. ¿Sí? Ahora, la otra forma, José Luis, ¿cómo decíamos que era la otra forma para poder aplicarle el símbolo de moneda? Creo que personalizado. ¿A dónde encontrábamos esa opción? En la parte de número, solo que no sé cómo se llama, en la etiqueta número. Ajá. Un ejemplo. Podemos ver aquí en analizar o aquí en los valores. Configuración de campo de valor. Aquí en configuración de campo de valor, usted nos decía, José Luis, formato de número. Ajá. Sí. Y aquí Y pues, ajá. Personalizado. ¿Cuál? El personalizado para tener más opciones de formatos de moneda. Podríamos utilizar esta opción o en un dado caso, ¿verdad? Lo básico que hemos trabajado o trabajamos comúnmente, elegimos contabilidad o moneda, le damos a aceptar y de forma automática también a todos se le aplica. Gracias, José Luis. Otra forma de cómo también podemos aplicarlo, ¿verdad? Y pues prácticamente ahí tenemos ya la estructura sencilla de cómo trabajar la tabla dinámica. En resumen, tomemos en cuenta que si yo no quiero un valor, si yo no quiero un dato en una ubicación, yo puedo jugar con la estructura de la tabla dinámica hasta poder llegar a un punto en donde la tabla dinámica sea sencilla al momento de poder trabajar o de poder ver o interpretar los datos. Una forma muy sencilla. ¿Tendrán alguna pregunta o comentario? ¿No? Ok. Los otros ejercicios, ejercicio 4, 5 y 6, les va a quedar de tarea para que lo realicen. Cualquier duda, la siguiente clase me pueden preguntar, ¿verdad? Y ahí vamos resolviendo sus inquietudes. Pero estos ejercicios les van a quedar de tarea y recuerden, tratemos de subir los ejercicios este fin de semana. Hace un momento devolví las tareas para algunos que hacen falta que suban los ejercicios. El ejercicio 6
es decir, el de la clase anterior, súbanlo en el apartado de la semana 2, para que no se vayan revueltos los 5 de la semana 1, estos 5 de la semana 2, agréguenlos o súbanlos en esa semana. Es decir, ejercicio 6 y este ejercicio 7 en el apartado de ejercicios de la semana 2, por favor. Ok, voy a dejar de compartir. Me ayudan, por favor, habilitando sus cámaras para poder tomar la captura pertinente. Ok. Vamos a ver una sonrisa, ¿verdad? 1, 2, 3. Permítanme. Ok, jóvenes, gracias por habilitar sus cámaras. Entonces, tratemos de realizar los ejercicios, tratemos de subirlos, por favor, para que no se nos acumulen, ¿verdad? Darles las gracias a cada uno y a cada uno de ustedes por su participación, por su asistencia, y pues creo que quedaríamos hasta acá. Si Dios lo permite, nos vamos a ver pasado mañana. Sería el lunes. Cuídense mucho, pasen muy buenas noches y pues que Dios Todopoderoso los bendiga y nos vemos el lunes. Cuídense, pasen buenas noches, descansen. Feliz fin de semana. Gracias igual, buenas noches a todos. Gracias, Alex. Gracias igual, Alex. Bendiciones a todos, cuídense. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche, cuídense.